¿qué tal estáis? Bien. Aquí estamos con el libro de Hechos. Hoy estudiaremos el capítulo 10. Queríamos animaros. Voy a ser muy breve en la introducción porque tenemos un texto bastante súper interesante, pero un poco largo. Entonces, para no tomar mucho tiempo, pero sería ideal que después o antes de que nos escuches puedas tener tu Biblia y estudiar este capítulo de Hechos que está de verdad lleno de tesoros de la palabra, de joyas de parte de Dios para nosotros. Así que os animamos que durante este verano que tengáis ahí el libro de Hechos y vas leyendo poco a poco y a lo mejor escuchando algunos de los comentarios que hacemos, o puedes estudiar sola porque nosotros somos añadido. La belleza es en la palabra de Dios, que es verdadera, y Dios tiene interés de hablar directamente tanto como nosotros y compartimos con vosotros, como también directamente a ti, que no hace falta tener una persona intermediaria. Tú puedes leer la Biblia y, tomar tus propias conclusiones. Entonces, vamos a empezar. Bueno, uh, hace un par de semanas, pues hablamos acerca de lo que llamamos una cita divina. Eso fue entre Felipe y el funcionario de Etiopía, que Dios le mandó a Felipe, pues le sacó de Samaria, donde había una campaña muy grande, fuerte, y le mandó pues al desierto, donde estaba este hombre realmente preparado, estaba leyendo del Antiguo Testamento y pues estaba abierto para escuchar de Jesús y así. Pues en capítulo 10 vamos a hablar sobre otra cita divina realmente fantástica, donde Dios no solamente obra en el que se va para hablar, sino el que también que va a escuchar. En el caso de Felipe y el eunuco, pues el eunuco no tenía idea de que venía Felipe. Felipe, claro, oía de Dios, o sea, de vete, así. Pues en este caso, pues nuestros protagonistas son Pedro y un soldado romano que se llama Cornelio. Y tanto Pedro como Cornelio pues son visitados en plan divino por un ángel para avisarles de que uno debe de ir para contar y el otro que debe llamar para que venga para contarle, ¿no? Así es una historia fantástica de la soberanía de Dios, como Dios arregla esas citas divinas. Y puede que tú hayas tenido pues algo semejante de que Dios puso en tu corazón para ir a hablar a cierta persona y la persona estaba muy preparado para escuchar con ganas. Luego, si hay tiempo, pues queremos contar una historia que algunos amigos nuestros que han tenido. Pero sin más, vamos a leer esta historia que empezando en capítulo 10 dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, que quiere decir que no era un soldado en común, tenía categoría, tenía gente, de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vaya. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios le entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Interesante. Aquí vemos un ejemplo de un hombre que cree en Dios, que cree que hace, hasta tiene actividades, hace cosas que parece, ¿no? Pero es una persona religiosa, pero alguien que todavía no se ha convertido a Cristo. Pero eso luego, lo que sucede después. Sin embargo, es interesante de que Dios nos conoce, Dios ve todo lo que hacemos. Y Dios, pues, no está contento con solamente que Cornelio haga
pues unas acciones y así, no, él quiere que le conozca totalmente. Y por lo tanto, pues él dice, ahora envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dará lo que es necesario que hagas. Recordemos de que en capítulo 9, pues terminamos que Pedro pues estaba en esta ciudad Jope, que hoy en día está cerca de la ciudad de Tel Aviv, en la costa de Israel, y se había quedado ahí en casa de un curtidor, alguien que trabajaba con animales de vacas y pues de animales, haciendo cosas de cuero, y estaba con él. Y pues claro, Dios sabe exactamente dónde está y Él sabe perfectamente dónde está cada uno de nosotros. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es un asunto de un par de días, desde Cesarea hasta Jope, 2 o 3 días, pero en camino llegando ahí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora hemos visto cómo Dios obró en la casa, en la persona de Cornelio. Vamos a ver ahora cómo Dios obra en la vida de Pedro. Pedro ya es creyente, claro, apóstol, gran predicador, pero Dios ahora pues todavía no está terminado con Pedro. Es interesante que Dios elige el momento que Pedro está orando, ¿no? Entonces, la importancia de pasar tiempo en oración, porque muchas de las veces que Dios quiere decirnos algo especial es justamente durante el tiempo de oración. Y dice en versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran diezno, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pedro entonces dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recordemos que los judíos tenían pues un régimen de dieta muy estricta de no comer. Bueno, tienen, sí, claro, sí tienen, mejor dicho, sí. Por ejemplo, cerdo, algunos tipos de peces, pájaros, pues hay muchos animales inmundos que no se pueden. Y Pedro, claro, se había criado con eso y la idea de, por ejemplo, en ese diezno si hubiera un cerdo, pues a nosotros de wow, jamón serrano, fenomenal, vamos. Pero no, para ellos no, la idea de comer carne de cerdo era cosa, no se podía ni imaginar. Pero aquí esa voz dice, lo que Dios limpió no llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y preguntaron si llamaba un Simón que tenía por nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es interesante que Pedro tiene este éxtasis, esta visión de Dios, pero de inmediato no lo entiende, ¿no? Y él va ahora al decorrer de la historia a entender. Así que es muy importante, si tú has tenido un pensamiento o un sueño y no lo entiendes, es solo estar totalmente controlada, dirigida por Dios, estar en oración, que un día Dios te va a hacer clara cuál es el mensaje que Él quería darte. Así que es muy importante mantener esos sueños, esos pensamientos que Dios te da para que sea el momento oportuno y lo puedas entender. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Una gran aventura la de Pedro, es que recibe visitas, acoge y se va de viaje sin preguntar dos veces porque Dios le estaba guiando. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No sabemos cuánta gente estaba, quizás 20, 30 personas, porque las casas a lo mejor, como Cornelio... Su casa debería ser grande. A lo mejor. Entonces nos podemos imaginar ese escenario, ¿no? Pedro con algunos hermanos de Jope, junto con los dos varones que habían sido enviados por Cornelio, y luego le queda, y ellos con ganas. Y interesante que Cornelio, sabiendo que Dios le iba a decir algo muy especial, no pensó dos veces de traer todas las personas que quería, porque lo que Dios hace con nosotros es para que nosotros compartamos con otros, y Él quería que toda su familia y amigos íntimos pudieran conocer la misma verdad que Él estaba a punto de conocer. Y ciertamente Cornelio, pues era una persona de mucha influencia. Sin duda, no solamente en su profesión de soldado, de comandante, sino también pues en la ciudad, y pues muy respetado, dice eso, ¿no? Entonces, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio es tan ansioso, tan emocionante, tal, de que lo que sabe, claro, Pedro le corrige y dice, mira, que levántate, que yo soy también hombre. Y bueno, es que Cornelio pues estaba tan ya emocionado. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Que todos son gentiles, o sea, Pedro y quizás estos otros que venían ido de Jope eran los únicos judíos, los demás todos gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro estaba aplicando la visión, claro, a esa situación, pues de no solamente los judíos era de inmundos y que no podían comer algunos, pero sino también él les era prohibido, por ejemplo, sentar y comer con gentiles, les era prohibido. Hasta algunos pues aplicaron la ley como ni siquiera se puede estar, de asociarse, de estar en el mismo salón, pues con los no judíos. Jesús fue en contra de todo esto. Totalmente, claro. Y entonces, pero claro, a lo mejor Pedro pues no habría estado preparado para este encuentro si no hubiera sido por la éxtasis, la visión que tuvo, que realmente le hizo ver que todo lo que Dios ha llamado limpio, pues que está libre para asociarse, para comer, para estar con ellos, etc. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envié pues a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Seguro que él no podía ni siquiera dormir, él estaba tan emocionado de saber que venía Pedro a hablarle. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y es como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fijémonos la comparación de este sermón, que este sermón más un sermón particular, no al público, pero la consistencia, los puntos que hace hincapié, pues son iguales, ¿no? Él empieza con Jesús, de que Jesús que vino a morir por nuestros pecados y que así. Y eso nos dice algo, porque a veces queremos entender tanto, queremos así profundizar, lo que es muy bueno. Es bueno estudiar la palabra de Dios, pero si vamos a ver qué es que de verdad cambia la persona, el corazón de una persona, es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y entregar su vida. Así que de una cierta manera es sencillo y es como que es lo mismo, ha sido siempre lo mismo desde esos tiempos, pero a veces hay muchos de nosotros que complicamos bastante y queremos entender mucho más allá. Y una cosa muy importante que estaba leyendo esta semana es que por más diplomas que tenga uno, por más doctorados y maestrías que uno pueda tener, la Biblia no es un libro que se estudia con la mente y el cerebro. Es la palabra de Dios y se estudia con el corazón. Así que necesitamos tener un corazón como Cornelio y un deseo de aprender y leer la Escritura. Y empezarás a entender cuando tengas un corazón abierto, que no... Estar preparado es muy bueno, pero para entender la Biblia, los diplomas y los reconocimientos del mundo en general no te va a ayudar a entenderla. Muy bien, gracias. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, de Judea en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, fijémonos, Pedro está ya predicando, compartiendo las buenas, predicando, y fijémonos cómo Dios está obrando en los corazones de sus oyentes. Pedro, hablando esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea que los creyentes, se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos algo muy interesante. Aquí es uno de los primeros acontecimientos que algunos gentiles que habían creído el Evangelio. Y vemos aquí que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre esas personas y recibieron al Espíritu. Recibieron a Cristo es recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es recibir a Jesucristo. Y dice que empezaron y hablaban con lenguas. Esto, creemos que eso es una señal
que tanto en el libro de Hechos, tanto como hoy, puede ser una de las varias señales que haya que para demostrar que alguien ha recibido a Cristo, que alguien está lleno del Espíritu Santo. Aquí en este caso, creemos que ha sido una manifestación muy especial, porque el Espíritu Santo fue la primera vez que un grupo grande así de no judíos, de gentiles, habían creído en Jesús y aquí habían recibido el Espíritu Santo. Y quizás más bien por la ayuda de Pedro y de los que estaban con Pedro, que eran judíos mesiánicos, para que se vieran de que, wow, los gentiles también pueden creer y estar llenos del Espíritu Santo, porque estaban pues manifestando el don de lenguas, estaban hablando como ellos sí. habían Entonces, recibido. en un sentido, esto les sirvió tanto a ellos para decir, bueno, sí, el Evangelio es para todos. Para Pedro ya lo sabía, pero quizás para los que estaban con Pedro y luego los que le contarían a las iglesias así. De todas formas, luego vemos que después, aquí vemos el patrón por todo el libro, por toda la Biblia, sobre todo por el libro de Hechos, que el patrón es, en primer lugar, reconocer la necesidad espiritual, que las personas, en esas personas, se dieron cuenta que eran pecadores, que necesitaban a Jesús como Señor y Salvador, y pusieron su fe en Él. Nacieron de nuevo, según dijo Jesús en Juan capítulo 3. Pero luego siguieron el ejemplo de bautismo. Casi siempre en las personas, nos recordamos en capítulo 2, más de 3,000 personas se bautizaron en un solo día. Aquí a lo mejor eran 30, 40. Quizás Cornelio tenía una piscina y se fueron todos a bautizarse. El plan, el patrón siempre en el Nuevo Testamento es creer y luego ser bautizado. En primer lugar, dicho, reconocer su necesidad espiritual, creer de todo corazón en Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador, estar dispuesto a dejar atrás cualquier cosa que no agrada a Dios y luego seguir a Jesús en las aguas del bautismo. No para completar la salvación. No, la salvación ya por fe está ya completa. El ladrón en la cruz creyó y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo ni ocasión de bautizarse. El bautismo, sin embargo, es muy importante porque para todas las veces que lo vemos en el Nuevo Testamento, era como un señal, un señal público, una demostración pública del cambio interior que se había sucedido. Es que mi pastor siempre decía, es como el anillo de boda, ¿no? Que sí, yo puedo quitarme el anillo y continúo estando casada, pero lo pongo como una señal, una muestra a todos para que sepan que soy casada. Entonces es algo simbólico para enviar un mensaje. Además, el bautismo suele ser un momento de tanta fiesta que tú puedes también utilizar estos momentos para compartir con tus familiares y con tus amigos sobre tu nueva fe. Bueno, entonces nuestra historia se acaba porque dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase ahí por algunos días. Nos podemos imaginar el gozo de esta casa, ¿no? 30, 40 personas. Y sin duda, pues Lucas no nos cuenta, pero sin duda los días después de que hubo pues todo tipo de, ¿y ahora qué? ¿No? Pedro pues empezaba de discipulado. Enseñando mucho sí, y cómo la palabra del Antiguo Testamento ahora se estaba manifestando. Y sin duda, sin duda que a lo mejor, con mucha probabilidad de que ahí mismo en la casa de Cornelio se fundó una iglesia. O de esto de la palabra griega es oikos, que quiere decir personas de tu casa, parientes, amigos íntimos, ¿no? Personas en la esfera de influencia, ¿no?
y pues que a lo mejor es muy probable, yo creo que ahí se fundó una iglesia, que siguieron reuniendo, bueno, no, como dijimos al principio, que Hechos no es una historia total, es parcial de todo lo que sucedió. Quién sabe que luego Cornelio pues seguía siendo soldado, pero también pastor Sí. de esta iglesia, evangelista. No cabe duda que también utilizó su influencia, el ejército, pues para proclamar el evangelio. Así es como obra de Dios. Sí, yo creo que lo que también podemos hacer de nuevo un poco de hincapié es en la vida de Cornelio, que en primero es que es un gran privilegio que nosotros tenemos de hoy poder ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo, porque Él vino para los suyos, que eran los judíos, y los judíos y los suyos no le recibieron. Y esto quiere decir, Él dijo, ahora abro la puerta a los gentiles, ¿no? A lo mejor tiene sangre judía, pero la mayoría de nosotros, yo no sé si tengo o no, pero la mayoría no tenemos, pero es un gran privilegio que Dios nos haya hecho parte de su familia a través de Jesús, ¿no? Y el ejemplo es de Cornelio. Y lo importante que yo creo que quizás la cosa más importante que veo en esta historia es que hay tantas cosas, pero es que Cornelio era un hombre bueno. Y era un hombre que podemos decir quizás incluso religioso, de su propia manera, tenía su propia religión, ¿no? Él quería agradar a este ser supremo, ¿no? Entonces daba limosnas y era una persona que tenía ahí rituales de su vida porque quería sentirse bien. Y Dios no ignoró en un corazón que quería más de Dios, porque él buscaba agradarle a Dios. Y Dios entonces le envía el mensaje. Entonces es muy importante para nosotros porque yo conozco mucha gente que son de verdad personas muy buenas, pero todavía no han decidido seguir a Cristo. Y esto es primordial. Uno no puede estar en la familia de Dios si no ha dado un paso de seguir a Cristo y pedirle que Cristo haga parte de su vida. Así que mira que Dios vio la situación y el corazón de Cornelio y envió a alguien, ¿no? Entonces tú hablas con Dios y incluso si estás escuchando eso, tal vez sea el mensaje que tú necesitabas. Tú estás buscando a Dios y el Señor te manda este mensaje y espero que sea así de verdad. Pero continúa buscando, continúa haciendo las cosas que tú crees que agradan a Dios. Sí, continúa todo, pero en primer lugar empieza tu relación con Jesús, porque es lo que te hace ser parte de la familia de Dios. Así que quería dejar esto. Cornelio es un ejemplo muy claro de esto. Bueno, pues terminamos. Ha sido un capítulo muy largo, pero una historia nada menos que fascinante de esto y seguimos con mucho más. Estamos ni siquiera a la mitad de Hechos. Hay mucho. Y pues nos queda mucho. Entonces, y semana que viene a lo mejor hablamos desde Asturias, ¿no? Sí, estaremos en Asturias. Vamos de camping y os mostraremos un poquito de de las vistas de ahí que son preciosas. Pues nada. Sí. Bueno, pues que vaya bien y pues hasta la semana que viene. Bueno, un beso a todos.